pintado y es un cilindro tanque, el cual va a tener un medio de cultivo agitándose constantemente con un impulsor, con un agitador mecánico. Entonces, decimos que aquí se dan reacciones de manera controlada, reacciones biológicas de manera controlada. En un charco, en una charca que hay en la calle, también hay microorganismos, pero eso no lo controla nadie. Entonces, la característica del bioreactor es que podemos controlar los diferentes parámetros y medirlos: temperatura, pH, crecimiento celular, concentración de nutrientes, concentración de producto. Todo eso se puede ir haciendo el seguimiento en un bioreactor. Entonces, en eso consiste. ¿Qué tipo de catalizadores se utilizan en un bioreactor? ¿O qué es lo que echamos a un bioreactor? Pues adicionamos medio de cultivo o unas soluciones que queremos transformar, porque se crea una reacción. Y le adicionamos o células o enzimas. Entonces, quienes ya hayan visto van a ver biotecnología enzimática, ya les hablarán de los reactores enzimáticos, en donde el catalizador es una enzima que va a llevar a cabo una reacción. Los otros son células. ¿Qué tipo de células podemos tener en un bioreactor? Microorganismos, bacterias, yo he trabajado mucho con bacterias. Hongos, también he trabajado con hongos. Algas, también he trabajado con algas en un bioreactor. Células animales, nunca lo he hecho, pero existen reactores para células animales y vegetales. ¿Listo? Entonces, cualquier célula, digamos, puede, de alguna manera, sembrarse en un bioreactor para obtener algún proceso o para desarrollar algún proceso. Y las enzimas también se pueden tener en bioreactor. Entonces, un bioreactor consiste básicamente en eso. Un bioreactor es un recipiente donde se va a llevar a cabo un cambio, una reacción biológica. Y para eso necesitamos el sustrato o la materia prima que se va a convertir en un producto. ¿Y quién lo va a convertir? Ya sea la enzima o la célula. Ya, esa es la idea del bioreactor. No me interesa nada más. Solamente me interesa que sepan eso hasta ahora. ¿Qué es lo relevante de un bioreactor? Que allí se van a estar dando procesos que pueden estar modificando la temperatura del medio de cultivo. Resulta que el medio de cultivo, en lo posible, se tiene que mantener a una temperatura constante o regular. ¿A qué temperatura debería estar este medio de cultivo en este bioreactor? A la temperatura óptima de crecimiento de esas células. Ya vemos en microbiología que dependiendo de si es mesófilo, si es cicrófilo, si es termófilo, si es hipertermófilo, va a tener unas temperaturas óptimas de crecimiento. Lo más común en biotecnología, 30 grados centígrados, 37 grados centígrados para bacterias, la mayoría. Pero es una temperatura óptima de crecimiento, en microbiología lo veíamos. A veces, según el proceso, puedo preferir ciertas temperaturas, aunque no sean la temperatura óptima de crecimiento. Por ejemplo, metabolitos secundarios. A veces es mejor estresar a los organismos, a las células, para que produzcan lo que uno quiere, no tenerlos contentos en su temperatura óptima. Entonces uno los pone un poquito más calientes, ellos no crecen igual, pero producen más de lo que yo necesito. ¿Ok? Independiente, sea temperatura de producción o sea temperatura de crecimiento, siempre yo voy a marcar una temperatura en mi proceso. Yo voy a decir, me interesa que en ese reactor la temperatura sea de 30 grados centígrados. ¿Okay? ¿Por qué? Por lo que sea. Porque me gusta, porque así crece mejor, porque así produce más, por lo que sea. Voy a fijar con el criterio que ustedes tienen de ese proceso, van a fijar su temperatura de funcionamiento. Y esa temperatura no debería cambiar en todo el proceso, a menos de que haya partes del proceso que se requieran a diferentes temperaturas. No es lo común. Lo común es que usted diga, quiero esa temperatura de 30 y de ahí no me la mueve. Y no me la mueve. Si se calienta, mira qué hace. Pero tiene que estar a 30 grados centígrados. ¿Entendido? Entonces esa es la idea de los bioreactores, pero yo les digo que son sistemas controlados, donde usted puede mantener estas variables medidas y controladas además. Sin embargo, quiéralo o no, el medio de cultivo puede cambiar su temperatura sin que usted se lo proponga. Es decir, en este proceso, donde hay unas células que están convirtiendo un sustrato en un producto, en ese proceso hay procesos
que suben la temperatura del medio y otros que la bajan, sin que usted sea consciente y lo haga obligatoriamente. Vamos a ver todos esos procesos, cómo se determinan, qué es lo que hacen y cómo afectan la temperatura del medio de cultivo. No pierdan de idea, lo que queremos es que la temperatura no cambie. Primer procedimiento que va a hacer que suba la temperatura del medio de cultivo. Vamos a hablar de todos. Calor metabólico. ¿Qué es el calor metabólico? Solamente se da en sistemas biológicos. Yo no puedo hablar de un calor metabólico para un tornillo que está calentado. El calor metabólico tiene que ver con las reacciones que realiza todo organismo vivo para alimentarse, reproducirse, crecer, convertir sustratos en productos, es decir, todo el metabolismo, anabolismo y catabolismo. En general, ustedes ya lo saben de biofísica, que los organismos realizan reacciones espontáneas y que eso le toca pagar un peaje por permitir ese cambio energético. Entonces, si se da de manera espontánea es porque algo le debe a la segunda ley de la termodinámica. Eso no es tan fácil, porque, ay, sí, energía libre, no, hay que pagar. Y ese pago se hace a través de la entropía. Y esa entropía está representada por un calor que se libera en todos estos procesos. Y ese calor, en este caso, vamos a hablar de calor metabólico, cada reacción que se realiza de manera espontánea genera caos. Y eso está asociado a una liberación de energía en forma de calor. La segunda ley de la termodinámica dice entonces que hay que pagar en forma de calor que se pierde, que se disipa por el uso de una energía. Eso es lo que dice la segunda ley de la termodinámica básica. Pues aquí inventando un poco. La cosa es que según la termodinámica es una energía que se pierde, pero para nosotros los sistemas biológicos esa energía no necesariamente se pierde. ¿Qué es lo que a nosotros nos mantiene nuestra temperatura a 37 grados centígrados? Precisamente eso. Ese calor que se pierde en todas las reacciones, cuando mi músculo se está contrayendo de manera espontánea, está liberando calor por este aumento en la entropía. Y eso es lo que a mí me mantiene a 37 grados centígrados independiente de lo que esté alrededor. Entonces, para nosotros los seres vivos, la termodinámica podrá decir eso, es un calor que se disipa, que se pierde. No se pierde. Menos mal existe esa segunda ley, porque gracias a esa segunda ley es que yo mantengo mi temperatura, por todos esos calorcitos chiquiticos que se van liberando en cada uno de estos metabolismos. Todo organismo vivo realiza entonces reacciones metabólicas, todo organismo vivo tiene anabolismo y catabolismo, y todas las reacciones asociadas se liberan energía. Esa energía es lo que corresponde al calor metabólico. Entonces, siempre, de hecho nosotros cuando comemos una bandeja paisa, sudamos, tenemos un calor horrible, o cuando almorzamos mucho terminamos como con una perecita, como cansados, como aporreados. Tiene que ver con que se aumenta el metabolismo, hay una liberación de energía desde las reacciones del metabolismo, y usted no puede seguir haciendo el mismo ejercicio, porque entonces va a ser energía que entra por el metabolismo más energía que usted está generando por su ejercicio. Entonces usted come y se tiene que calmar, así que duérmase. No haga ejercicio, porque usted lo que tiene que hacer es enfriarse de toda la comida que usted acaba de tragar. Listo. Entonces ese calor metabólico a nosotros nos pone a sudar cuando comemos bandeja paisa, a nosotros nos dice quédese quieto, espere que liberemos primero esta energía antes de seguir generando más. Ok. En un bioreactor, cuando yo tengo células animales, vegetales, microbianas, comiendo, llevando a cabo sus reacciones metabólicas, entonces cada una de ellas me va a estar aportando un poco de energía. Que también, o sea, piénsense ustedes a nivel micro. Tengo unas celulitas allá trabajando, tengo unas celulitas que están comiendo glucosa, tengo una celulita que está degradando almidón, tengo una celulita que está reproduciéndose, una levadurita que formó su hija, una bacteria que acaba de tener fisión binaria, todo eso es metabolismo y todo eso genera energía. Bueno, es que una célula que va a producir una célula que va a producir energía, que va a generar calor metabólico. No es que no tengo una sola, yo tengo miles de millones de células en un bioreactor.
y sume todas las energías que cada una de ellas puede estar obteniendo, y vamos a tener el calor metabólico. Conclusión: calor metabólico siempre que haya metabolismo, siempre que haya células consumiendo sustrato, generando producto, o creciendo, o qué sé yo, haciendo su metabolismo, va a haber un calor metabólico importante, y es el calor más importante en los bioreactores. Y este calor va a tender a calentar el medio de cultivo. Si usted tiene un tanque con unas células que están creciendo y están produciendo, generando ese calor metabólico, la energía interna de este medio de cultivo se va a empezar a incrementar. Porque ¿quién recibe esa energía? El medio. ¿Quién se las entrega? Las reacciones de las células. Y es el medio de cultivo el que termina calentándose. Puede incluso calentarse tanto que se salga de la temperatura que yo tenía presupuestada y que se me dañe el proceso. Entonces, este calor hay que contrarrestarlo. Pero no es el único calor que trata de subir la temperatura. Entonces, este calor siempre va a estar cuando hay metabolismo celular. Cuando tenemos células que están en metabolismo celular, creciendo o haciendo degradación de sustrato, siempre vamos a tener calor metabólico, y es el más importante. ¿Qué otros calores podemos tener en un proceso como este que pueda aumentar la temperatura? El calor de agitación. No todos los reactores tienen calor de agitación. O sea que puedo descartar este cuando yo no tenga un reactor agitado mecánicamente. Lo descarto. Es la única manera de poderlo descartar. De resto lo debo considerar. Porque digamos que en orden de magnitud puede ser el segundo más importante. Entonces, el calor de agitación, ¿por qué se da? Porque usted revuelve el medio de cultivo con un agitador mecánico. Eso tiene una energía, y esa energía se tiene que disipar. O sea, ¿qué estoy haciendo yo con esa energía cuando estoy agitando? Esa energía está quedando en el medio de cultivo. Pero el medio de cultivo primero lo mueve, pero luego eso se va disipando. La disipación es en forma de calor que el mismo medio de cultivo puede recibir. O sea que usted solamente agitando puede calentar un medio de cultivo, sí. Y la termodinámica lo dice. Usted puede transformar calor en trabajo. Trabajo en calor, pero no puede transformar calor en trabajo, menos que saque una máquina. ¿Ya? Entonces, usted puede transformar trabajo en calor. Y es lo que usted estaría haciendo al agitar. Ese calor, esa agitación mecánica, que ese trabajo lo puede estar convirtiendo en calor. Y ese calor, ¿quién lo va a recibir? Recuerden que el calor está en tránsito. Se genera por un lado, se recibe por el otro. ¿Quién recibe ese calor cuando yo estoy agitando? Lo recibe el medio de cultivo. ¿Y qué va a pasar con la temperatura? Se sube, porque si el medio recibe ese calor, lo convierte, porque no se va a quedar, ay, yo tengo un calor. No, lo recibe en forma de calor, de agitación. ¿Y en qué lo convierte? El medio de cultivo, ¿en qué lo convierte? Cuando lo recibe. Lo sube la temperatura. ¿Pero en qué lo convierte? ¿El calor se convierte en? No, en energía interna. Y por eso es que la temperatura de ese medio de cultivo se incrementa. Ya, ojo con eso de las transformaciones energéticas, que eso ya lo habíamos hablado. Otro calor que me sube la temperatura es el calor de neutralización. ¿En qué consiste el calor de neutralización? No sé si ustedes han hecho experimentos con ácidos y bases fuertes en el laboratorio, pero cuando uno mezcla un ácido y una base fuerte, o cuando uno diluye, por ejemplo, un ácido fuerte, solo diluyéndolo, solo mezclándolo se calienta el medio. Son reacciones exotérmicas. Entonces, si yo adiciono a este reactor un ácido o una base fuerte, puedo tener calores de neutralización importantes, porque esa reacción es exotérmica, es decir, libera energía. Esa energía que se libera de la reacción, que ustedes ya de biofísica lo saben calcular, ¿quién lo recibe? Si se libera la energía por la reacción, la estaría recibiendo el mismo medio de cultivo. ¿Ya? ¿Cuánto se puede considerar despreciable? Cuando no haya control de pH. Ay, monté un reactor, estaba en pH 7, ay, eso empezó a bajar y llegó como a pH 3. Ok, ¿controló el pH? No. Entonces no adicionó ácido para subir o bajar.
el pH. No adicioné ácido para bajar el pH, ni adicioné una base fuerte para subirlo, no me importaba, lo dejé todo el tiempo así y por lo tanto nunca hice un control y no adicioné, entonces no tengo calor de neutralización. Ahí no existe el calor de neutralización. Cuando sí se tiene que controlar el pH, por eso les decía, es que los reactores son controlados. Supongan que ustedes quiero el pH de 7 y se empieza a bajar a 6,5, hijo de madre, ¿qué tengo que hacer? Adicionar una base para que esté en 7 y sigue el proceso y vuelve a empezar a bajar. No, ¿qué tengo que hacer? Vuelva a adicionar. Entonces, si los cambios en el pH son muy drásticos o muy constantes, ahí me voy a gastar mucha base o mucho ácido para controlarlo. Ahí sí es importante el calor de neutralización, porque tengo que estar adicionándole constantemente para mantener regulado el pH. Solo en ciertas condiciones, nosotros en biotecnología tenemos ese caso de cambios abruptos en el pH, en ciertos casos. Generalmente tenemos unos cambios muy leves en el pH y allí diremos que el calor de neutralización es despreciable. No se requieren grandes cantidades de ácido o de base para controlar el pH. Por lo tanto, el calor de neutralización es despreciable. Tiene que ver con las moles de ácido o de base que reaccionan y con el delta H de reacción asociado a esta reacción. Son reacciones exotérmicas que también tienden a aumentar la temperatura del medio. ¿Entendido? Estos tres son los principales calores que hacen incrementar la temperatura del medio. Habrá otros por allí seguramente, pero estos son los más importantes. Si esto hace calentar el medio de cultivo, yo necesitaría otros que lo hagan enfriar para que la temperatura se mantenga constante. ¿Cuáles calores hacen disminuir la temperatura del medio de cultivo? El primero de ellos, el calor de evaporación. Usted va a hervir agua. ¿Qué hace para hervir agua? Pone el agua. ¿Ah? Para hervir agua, le aplico energía. ¿Listo? Le aplico energía. Resulta que los medios de cultivo, así que uno los esté calentando, el agua se puede empezar a evaporar. De hecho, nosotros cuando tenemos un Erlenmeyer mucho rato, agitándose por mucho tiempo, eso se va secando, y dice, ¿qué se hizo el agua? Eso se secó. Se secó. Entonces, ¿qué significa se secó? Que el agua pasó de ser líquida a ser gaseoso. La verdad es que usted no lo ve de un día para otro. De un día para otro usted como que no nota la diferencia. Hoy es que se evapora muy poco. Pero ya de un mes, 15 días, ya usted dice, eso se me está secando. ¿Okay? Y nadie lo está secando a propósito. El agua solita tiene una presión de vapor. El agua líquida quiere salir a la parte gaseosa. Lo quiere porque tiene una presión de vapor. Si lo logra, se lleva cada molécula de agua un poquitico de energía. Porque en la fase gaseosa tiene más energía que la fase líquida. Por eso, si yo quiero evaporar, necesito suministrar energía. En este medio de cultivo, cuando se da la evaporación, ¿quién entrega esa energía para que se evapore el agua? El mismo medio de cultivo, ahí no hay nadie que esté calentando, el mismo medio de cultivo le entrega la energía a la gotica de agua para que esa gotica se vuelva gotica de vapor y se vaya al ambiente. Si son 2, 3, 3.000, 2 millones de goticas que están haciendo lo mismo, ¿de dónde están sacando la energía esas goticas? Del medio. ¿Qué le va a pasar al medio de cultivo? Está perdiendo energía y eso se reflejará entonces en una disminución de la temperatura. ¿Ya? Entonces el calor de evaporación, entendido el fenómeno, el agua se evapora y cada que se evapora un poco de agua, así cuando usted suda, que pasa el viento y le evapora a usted el sudor, se siente como un fresquito, es por eso, porque el viento se lleva esas goticas de agua y esas goticas de agua se arrastran una cantidad de energía de su superficie. Lo mismo pasa entonces en los medios de cultivo, ya esto está más claro. Entonces, ¿qué esperaríamos? Que este calor de evaporación no sea muy alto cuando tenemos temperaturas más o menos moderadas, como 30, 37 grados. Pero entre mayor sea la temperatura, este calor de evaporación se empieza a volver importante. ¿Cómo calcularlo? Es un calor latente.
dígame cuánta masa se evaporó. Yo lo puedo decir. Yo tenía 10 mililitros y pasé a 8 mililitros. Ahí van 2 mililitros evaporados. Y cada mililitro tiene una densidad. Entonces ahí va a tener 8 gramos evaporados. 8 gramos evaporados en un día. 8 gramos por día. Ahí tengo el flujo máximo que se evaporó. Lo multiplico por el delta H de evaporación y ya sé cuál es el calor asociado a la evaporación. ¿Se puede calcular? Sí. ¿Ustedes lo pueden calcular? Sí, porque ya vieron biofísica y ya saben cómo calcular ese tipo de calores latentes. ¿Ya? En biotecnología, este calor para las temperaturas más o menos cotidianas no es tan importante, porque la evaporación para procesos que son de un día, 2 días, 5 días no es relevante, entonces uno lo podría considerar despreciable. Ok, otro calor que hace disminuir la temperatura del medio es el calor de arrastre de CO2. En este caso, el significado es el mismo que el de evaporación. ¿Qué pasa con el metabolismo aeróbico? Se genera CO2. Ya todos lo vimos en bioquímica, aprendimos que el ciclo de Krebs produce grandes cantidades de CO2. Ese CO2 queda en las células, ese CO2 queda disuelto en forma de bicarbonato, pero finalmente del medio ese CO2 es retirado hacia el ambiente, hacia los gases de escape. Entonces, pasar de la fase líquida a la fase gaseosa requiere energía. Entonces, este calor de arrastre de CO2 también trata de enfriar el medio de cultivo. ¿Cómo calcularlo? Generalmente hay reacciones que me permiten saber cuánto CO2 se está produciendo, pero la mayoría de las veces se relaciona el calor del CO2 con el calor metabólico. Entonces uno dice, si el calor metabólico es tanto, entonces el 2%, el 3%, el 1% corresponde al calor de arrastre de CO2. Con estos dos calores, que son los que enfrían, no es suficiente para mantener la temperatura constante, porque estos dos son muy pequeños comparados con estos tres juntos. Por lo tanto, si le tomamos una foto en este momento a este proceso, lo que vamos a tener es una temperatura que se va a ir incrementando con el tiempo. Entre más tiempo, más calor metabólico, mayor temperatura va a tener el medio, porque esto no lo va a lograr enfriar. Entonces, necesitaremos otros recursos para enfriar ese medio de cultivo. Y aparecen algunos calores que pueden ser positivos o negativos dependiendo de la situación en la que esté este reactor. Y el primero de ellos, precisamente hablando de esto, es el calor del intercambiador. Entonces, lo más común es que usted a este proceso le tenga que poner un intercambiador para poder disminuir la temperatura, puesto que esto de aquí arriba se la está aumentando. Y usted no lo puede permitir. Como les decía, de manera libre esto se va a calentar y de pronto hasta enfriar, pero no lo suficiente y la temperatura se va a subir. Esta es la estrategia. ¿Qué intercambiador utilizaría? Pues, si estamos hablando de bioreactores, creo que ya es lógico. Una chaqueta o un serpentín. No, los concéntricos raro para este caso, pero un serpentín. Entonces, ponemos un serpentín interno o una chaqueta que recubra la superficie del recipiente y por ahí hacemos pasar ¿qué? Agua fría o caliente. Agua fría para que pueda retirar energía desde el medio del cultivo y garantizar que la temperatura del medio se va a mantener constante, porque recuerden estas tres cosas, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Estas dos cosas, abajo. ¿Listo? Entonces, ¿quién gana? Arriba, 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 arriba. ¿Cómo hacemos entonces? Le ponemos otra que sea abajo, 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 para que entre las dos ni las unas suban mucho ni las otras bajen mucho y la temperatura se mantenga controlada. Cuando uno tiene por lo menos un líquido, glicerol, el que sea, uno sabe pues las características específicas de conductividad, CP, todo. Cuando usted tiene un medio de cultivo que tiene células, biomasa, metabolitos ahí, entonces, ¿usted qué características reúne para...? Lo que acostumbra, y esto es un machete de ingeniería, es que son medios que el 70% al menos es agua. Entonces, se consideran los medios de cultivo como si fueran soluciones acuosas y se toman las características del agua. Ya cuando son
casos más particulares, medios más concentrados, hay que hacer estudios para cada una de estas propiedades, calcularlas aparte. Viscosímetros para la viscosidad, análisis de calorimetría para la capacidad calorífica, porque ya las propiedades se pueden cambiar. Pero entonces el machete que se hace es, consideremos que es una solución acuosa, eso que el 70% del medio puede ser agua. Ok, entonces en el calor del intercambiador, pues ahí vamos a tener presente que lo vamos a poner a enfriar cuando sea de enfriar, pero ¿y si fuera una termófila? Pues no falta el que saque una pirococcus de un volcán a producir una milasa térmica. Métala acá, listo. Temperatura óptima de crecimiento, 80. ¿Se puede? Claro. Entonces, ¿será que aquí lo que va a tener es que enfriar? No, calentar. Entonces más fácil va a ser calentar, ¿cierto? Entonces en lugar de agua fría, pues va a pasar agua caliente, va a pasar algún aceite, tenga una temperatura alta para poder llegar hasta 80 grados centígrados. ¿Cómo será la evaporación en este caso? Más alta. Es que incluso usted se va a dar cuenta que eso va a echar humo, va a producir vapor de lo caliente que está. Entonces el calor de evaporación va a ser muy alto porque también va a tratar de evaporar mucha agua a esa temperatura. Entonces saber, es tener en cuenta cada uno de los procesos, o sea, pensar en qué condición estamos jugando. Pero bueno, generalmente el calor del intercambiador puede ser positivo o negativo, puede subir o bajar, dependiendo de lo que le esté adicionando. Eso está claro. Para contrarrestar aquello, es preferible que sea para enfriar, pero en algunos casos particulares se necesitará ingresar el fluido caliente para subir la temperatura. Otro calor que puede sumar o restar es el calor que sale del reactor al ambiente. Decimos que puede sumar o restar porque depende precisamente de la temperatura que hay afuera del reactor. Si el reactor no está aislado y es de una superficie altamente conductiva, ¿qué estoy diciendo? Resistencia por conducción muy pequeña, ¿sí? Ahí vamos a tener posibilidades de que se dé transferencia de calor con el ambiente. Supóngase que usted tiene un proceso con Aspergillus niger parasítico, temperatura óptima de crecimiento 28 grados centígrados. Ok, y que usted este proceso lo tiene en Santa Fe de Antioquia, con un reactor sin aislar. ¿Qué va a pasar? Se me va a calentar el medio, como se calienta el jugo cuando lo dejo encima de la mesa, tal cual. O qué tal si lo pusiéramos en Yarumá, en una terraza. Ok, entonces fíjense que en este caso, dependiendo de la ubicación del reactor y de la temperatura de los alrededores, podemos tener un calor que ingresa al medio de cultivo o un calor que sale del medio de cultivo a los alrededores. Les decía yo por allá en la clase de aislantes térmicos, es mejor no molestar con eso. Usted pueda montar su proceso tranquilo, así es en Santa Fe de Antioquia o en Yarumala, si esté por la mañana o por la tarde, si llueva, pruebe el negro, relampague, usted tenga su proceso tranquilito. ¿Qué hacíamos? Le poníamos un aislante térmico para controlar mejor el proceso. Entonces, a veces es mejor poner el aislante para que el calor al ambiente sea cero, no exista, despreciable. Pero a veces el mismo ambiente se mantiene a una temperatura muy cercana al medio y ese calor se vuelve despreciable. A veces las condiciones alrededor del reactor hacen que el coeficiente convectivo sea muy pequeño. Eso ya lo entendemos. Si el reactor está ubicado en un salón donde el aire no se mueve a altas velocidades, es más, donde el aire puede estar muy estático, o tengo conducción o convección libre. Y la convección libre tiene unos coeficientes convectivos, y eso usted ya lo sabe, son mucho más bajitos que los de convección forzada. Y el tener coeficientes convectivos muy bajos hace que las resistencias sean muy altas. Y si la resistencia hacia el ambiente es muy alta, eso quiere decir que el calor no se transfiere hacia el ambiente. Y hubo que aislar el reactor. No, el mismo aire de afuera ya funcionaba como si fuera un aislante térmico. ¿Por qué? Porque los coeficientes son tan patéticos que no voy a tener una buena transferencia de calor. Entonces el calor al ambiente se puede considerar despreciable. Podría considerarse despreciable. Que
mejor cuando hay una alta velocidad de aire es calcularlo, sí, porque no sabemos si vaya a ser importante. Que si es positivo, depende del medio de afuera, depende del aire, si está más caliente que el medio. Que es negativo, depende del aire, si está más frío que el medio. ¿Entendido el fenómeno del calor del ambiente? Lo pueden considerar despreciable bajo ciertas circunstancias, pero si tienen una convección forzada, esto hay que calcular si no es la idea. El siguiente calor que puede aumentar o disminuir la temperatura es el calor de aireación. No es lo mismo, no caigan en el mismo error de la ingeniería este semestre, que pensar que no es lo mismo calor de aireación que calor al ambiente. Así, afuera del reactor hay aire, es que no es lo mismo. El calor de aireación puede ser positivo o negativo y depende de las burbujas de aire que se les suministran al bioreactor. Resulta que hay procesos biológicos que se deben realizar en presencia de oxígeno, es decir, se debe inyectar aire. ¿Sí? Todos, no todos. Hay procesos anaerobios, a esos no se les inyecta aire. A los procesos donde se les inyecta aire, este aire puede entrar frío o puede entrar caliente. ¿Cuándo se considera despreciable el calor de aireación? Si el aire entra a la misma temperatura del medio de cultivo. Si el aire ingresa a la misma temperatura, decimos que no hay transferencia de calor. Pero a veces este aire puede entrar frío o a veces este aire puede entrar caliente. ¿Entendido? Muy bien. Siguiente calor. Faltan por ahí unos datos. Calor de alimentación. El calor de alimentación también se puede considerar positivo o negativo. Resulta que los bioreactores se pueden operar de diferentes formas. No sé si lo hayan escuchado, batch, fed batch o continuo. Los reactores que son batch solamente se sirven al principio y nunca se les vuelve a adicionar nada mientras está funcionando. Pero los fed batch y los continuos sí hay una corriente de alimentación del sustrato que se va a dar después de que arranca la fermentación. Resulta que si usted está en batch, pues no tiene calor de alimentación, ni lo ponga, porque es un reactor en batch. Pero si es un reactor en fed batch o es un reactor en continuo, debe mirar a qué temperatura está entrando este medio de cultivo que se está adicionando. Porque usted puede decir, ay, lo saqué de la nevera y lo eché al reactor ahí mismo. En este caso, será un valor negativo, que disminuye la temperatura del medio de cultivo. Pero si lo saca del autoclave y apenas sale del autoclave y se lo echa al reactor, pues va a ser un medio que está muy caliente. Y lo que va a tratar de hacer es calentar el medio de cultivo que tengo en el bioreactor. Estos son todos los calores entonces más importantes dentro de un proceso.